Es la hora del pueblo. El 1 de mayo es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Y con la espada de Bolívar en la plaza de Bolívar de Bogotá va a resplandecer esa espada en todas las plazas de los municipios de Colombia para alumbrar el corazón, para alumbrar el cerebro, para alumbrar el camino hermoso que nos lleve a la victoria, al triunfo popular, a la democracia y a los derechos del pueblo y hacer realidad la Constitución de Colombia. Y no pondremos más a Bolívar de estatua, lo pondremos vivo en el corazón de cada colombiano y colombiana. ¡Que viva el país de la belleza! ¡Que viva Colombia democrática! ¡Que vivan los derechos del pueblo! El pueblo ni un paso atrás. Ahora sí, le llegó la hora al pueblo. Gracias por haberme escuchado. Fantástico día para todos ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más aquí, gozando y disfrutando de su compañía, de su apoyo tan impresionante. Les damos las gracias, como siempre lo hacemos. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular. Se cumplen hoy 992 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, hoy viernes 25 de abril del 2025. Como siempre me gusta manejar el ritmo, ¿no? Ir entrando en materia y tal. ¿Vieron la intro? Palabras impresionantes, ese 1 de mayo, ya está cerca ese día y lo estamos esperando con ansia, tanto allá en Colombia y por supuesto aquí desde la distancia, en medio de esta impotencia que genera estar lejos de nuestro país en un momento tan clave. Pero desde aquí, ténganlo por seguro que desde aquí, desde la distancia, pues todas nuestras energías y toda nuestra fuerza positiva para que esta jornada sea una jornada de fiesta, una jornada de lucha, una jornada de cambio. Cuando veamos esa presentación de Gustavo Petro en el Congreso, entregando el acta de ley que llama a una consulta popular a todo el pueblo colombiano. Entonces decimos que iniciamos con esas palabras de Gustavo Petro, con ese ímpetu que nos llama a que el 1 de mayo salgan todo mundo a las calles. Habíamos hablado en el video anterior que estábamos pendientes de esas palabras, de esa alocución, como siempre les digo yo. Incluso un suscriptor el día de ayer me escribió que estaba allá, en ese punto, en Soledad, Atlántico, donde se presentaron esas palabras. He de decir que Gustavo Petro tuvo para todos. Tuvo palabras para el pueblo, tuvo palabras para Efraín Cepeda. Por supuesto, tocó el tema de Álvaro Leiva, también le da una contundente respuesta. Yo acá tengo varios puntos que se habló ese día. Se toca el tema de la reelección. Ojo con eso, se toca el tema de la reelección. Habla de una gran revolución. Vuelve a dejar las puertas abiertas, aunque habla también y dice que él no quiere reelección, pero pues deja, como lo digo, deja las puertas abiertas dependiendo de lo que diga el pueblo, algo que ya lo había hablado y lo había manifestado con anterioridad. Entonces, muy importante lo que dice y lo que vamos a escuchar a continuación en ese resumen que siempre hago de las alocuciones que hace Gustavo Petro cuando sale del Palacio de Nariño. También muy importante destacar, se hablaba y estaba incluso ayer, yo acá lo tenía como una de las noticias que iba a presentar. Gustavo Petro tenía pensado viajar al entierro del Papa Francisco, pues por prescripción médica, por indicaciones médicas, no va a asistir. No sabemos cuál va a ser entonces la delegación que viajará representando a Colombia, como lo digo, en el entierro del Papa Francisco. Eso también lo tenemos que decir porque ayer lo dijo en medio de todo esto. Pues, sin más,
sin más palabrería, vamos a escuchar las palabras de Gustavo Petro, el resumen que hago de lo importante. Como siempre es difícil hacer un resumen porque Gustavo Petro cada cosa que dice es importante, entonces siempre tiene su dificultad hacer un resumen para que no quede tan largo, porque ayer, Ave María, le salían las palabras hasta por los codos, como lo digo, tenía para todos y tuvo para todos. Entonces, hasta nunca lo había escuchado decir HP, y ayer lo dijo HP y dijo también hijo de mi chica. Escuchemos a Gustavo Petro. El pueblo sabe que le llegó la hora. Lo que yo vi en los rostros mientras hablaba en esa plaza era la certeza, la convicción de que al pueblo le llegó la hora y que fue la Comisión Séptima del Senado, por su ignorancia, por su torpeza, por su sectarismo, por ser vendidos al capital, el que terminó haciendo lo que no quería. No fue el presidente, fueron esos señores y señoras de la Comisión Séptima del Senado, los 8 magníficos, los que terminaron convocando al gran gigante de Colombia, que es el pueblo y que despertó por la inmundicia de las actuaciones de los senadores de la Comisión Séptima. Ahora anda un barranquillero, creo que nació en Barranquilla, no sé, del Partido Conservador, dicen presidente, y presidente del Senado. Hasta nuestros compañeros votaron por él, muchos ingenuos. ¿Cómo se llama? Cepeda Efraín. Yo sí creo que hay que poner una placa en algún lugar muy populoso de Barranquilla con su nombre, pero recordando lo que hizo. Le subió las tarifas eléctricas a todo el pueblo del Atlántico y del Caribe de Colombia en una forma estrepitosa, porque permitió que esas empresas antaño de Electricaribe terminaran en las manos de los financiadores de Duque, del uribismo y del Cambio Radical, del cual el alcalde es jefe de partido. El alcalde de Barranquilla. ¿Cómo aplaudir eso? Si ni más ni menos en los contratos a los señores Ríos, financiadores de Cambio Radical y por tanto del señor Char, aunque el señor Char no necesita mucha financiación. Que entonces hayan aprobado con su presidente Duque un contrato entre el Estado y la familia Ríos, que compró con la cédula y sin un peso la empresa que da energía eléctrica a todo este territorio y que llamaron después Aire. Y le pusieron una cláusula en donde lo que dejan de pagar las personas que no pueden pagar por ser pobres y porque la tarifa es muy alta, entonces se la cobran a la clase media y a los que sí pueden pagar en Barranquilla. Y entonces se alzó la tarifa como nunca antes se había elevado y terminaron apoyando una fórmula en donde, para ponerlo en palabras muy sencillas, me ha quedado difícil traducir las matemáticas al discurso político, pero lo intento. Es que el que lo hace con mayor costo y de manera más mala, generando energía eléctrica y por tanto con un precio altísimo, porque sus costos son elevadísimos, los costos de generar energía eléctrica con gas importado es el mismo precio que ponen en la tarifa para quienes generan energía, la más barata de todas en Colombia, que es la que se hace con el agua y con el sol, cuyos costos son mínimos. Y sin embargo le cobran al usuario pobre en cualquier lugar del Caribe y del país
el precio que los más costosos tienen que poner y se ganan ese diferencial en purísima ganancia y se la llevan del país y no la volvemos a ver porque esconcharon, como decía mi mamá, los bolsillos de cada familia colombiana en cada parte del territorio colombiano. Y esa estafa a mano armada la aprobó el señor Cepeda Efraín, que yo le llamo Cepeda el malo, porque hay un Cepeda el bueno, que es el senador Iván Cepeda, que no se puede confundir, paladín de la paz y de la dignidad, que hizo una lucha como la que yo hice, pero mejor, cuando empezamos a investigar los políticos con los paracos, cortándole la cabeza a campesinos y quitándole sus tierras por millones. Ahora, ¿qué hacemos? Dije en esa plaza de Bolívar ante tanta gente. Yo no miento. Si alguna mentira tuviera que decir por alguna razón justificada, prefiero callarme. No soy infalible, obvio. Me equivoco. Me equivocó cuando llevé a ese señor Alejandro Gaviria a ser ministro de Educación. Qué error tan terrible el que cometí. Tengo que pedir perdón ante ustedes. Y me equivoqué cuando llevé al señor Ocampo de ministro de Hacienda, que constituyó un subsidio a la gasolina de los ricos con el dinero de los pobres por 40 billones de pesos. En contra de mi programa de gobierno. Pero ahí en esa plaza pensaba, ¿qué digo? Si hundieron la reforma laboral en el Congreso y ya habíamos acostumbrados a conspirar, leído algunas normas que nos parecieran que se podían usar, que son las normas que salieron directamente de la Asamblea Nacional Constituyente y que son el eje rector de la Constitución que nos rige aún y que nosotros ayudamos a decretar, como nosotros derogamos la vetusta, autoritaria y terrible Constitución de 1886. No pudo ninguna generación liberal hacerlo durante un siglo. Pensaba en esa plaza, entonces, ¿qué digo? Y lo que resultó después de leer las normas de Colombia, de saber que nos iban a traicionar las senadoras que ponen el Cristo de espaldas, o más bien el Cristo de cabeza, y que se burlan del obrero y de la obrera, que esas normas nos podían salvar la vida y al pueblo. Y que no importaba que hundieran la reforma laboral después de 2 años de intentarlo. Paréntesis, miren que el mismo Cepeda Efraín el malo ahora dice, me dio ganas de, lo que pasa es que yo no soy violento, pero sí se merecía ahí que alguien sonara una bofeteada. No real, sino simbólica. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho. HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija. Y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Y siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. Y apenas salía a mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos como si fueran basura. Le pagaban o no sé qué. Porque la codicia paga a través de sus artículos periodísticos, porque los principales medios de comunicación de Colombia están rendidos a la codicia y la codicia son sus dueños. Por eso nos tratan tan mal y nos insultan.
Ni siquiera son capaces de buscar un diccionario la palabra drogadicto. Busquen en Google, como decía el maestro Fajardo. Drogadicto es la víctima de una enfermedad. El drogadicto es un esclavo de alguna sustancia, a veces de algunos actos. Hay drogadictos del sexo, decía yo. Hay drogadictos del café y del alcohol y del azúcar y se vuelven diabéticos. Hay drogadictos del dinero y esos son los peores porque matan y hacen genocidios. Y hay drogadictos de la cocaína y de no sé qué más. La peor droga es el dinero. La codicia mata más en el mundo que cualquier otro y después le sigue el alcohol. Pero que este señor venga a decirle a un revolucionario que es drogadicto es porque no entendió ni jota de la vida. Ni sabe qué es la palabra drogadicto, ni sabe qué es la palabra revolucionario, Benedetti. Revolucionario es el que emancipa, es el que rompe las cadenas físicas del corazón y de la mente. Como dicen los cachacos, este señor sí que tiene una contradicción, la fue mi chica en el cerebro. Voy a escribir algo sobre eso, no los voy a aburrir en este discurso porque tenemos que hablar de lo que venimos a hablar. Pero yo voy a usar la palabreja francesa muy filosófica, lo hace ver a uno inteligente. Deconstruyendo la carta. Lo que encuentro allí no es más sino un oligarca expulsado del club que quiere volver a ser oligarca. Lo expulsaron del club porque habló de paz y era amigo de Marulanda Vélez. Y esos no entran a los clubes de la oligarquía, ni sus hijos se casan con las hijas de la oligarquía. Yo jamás he entrado a esos clubes porque me importa un rábano las hijas y los hijos y los padres y las madres de la oligarquía colombiana, porque todo lo tienen y no necesitan nada de nosotros. Y ese decepcionado, ese nostálgico de la oligarquía, esperando, como todo oligarca, que los puestos públicos son hereditarios, como los españoles que sacamos de aquí a patadas con un ejército de obreros, de campesinos, de negros y de indígenas y de mujeres. Creen que los puestos públicos son hereditarios. Yo me preguntaba y me rascaba la cabeza, pero si a este señor ya viejito que se lo tenían ya para la tumba, por generosidad mía y por respetar lo que había hecho por la paz, porque me enseñó, y a mí sí no me da pena decirlo, qué significa declaración unilateral de Estado. Yo no tenía ni idea. Y el hombre, con mucha astucia y sapiencia, metió ese término cuando Santos llevó a las Naciones Unidas el acuerdo de paz de la FARC. Y resulta que eso es superior a la Constitución y a la ley colombiana, y es obligatoria para todas las generaciones de colombianos. Y le están poniendo conejo a la paz, la misma oligarquía de la que hace parte este personaje. Y reconozco que me enseñó eso, fue lo único que me enseñó. Pero desconozco que después de haberle dado un cargo de tanta responsabilidad y brillo universal como la Cancillería, yo pensando en mi interior, corazón ingenuo, por eso es que a uno le dan 3 vueltas y después termina chillando por ahí, pensando, no, es que es la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador,
que se atrevió a hablar de paz y que fue constituyente del M-19, pero ahora entendí que no quería a nadie del M-19, porque como a mí lo consideraba, era su sirviente, su siervo, su peón, y que lo que yo había ofrecido con tanta generosidad, él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo, y el de su nieto, y el de su bisnieto. Y así son todos los oligarcas, y por eso esos apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia, como si la presidencia de Colombia no fuera una democracia, sino una aristocracia hereditaria por derecho divino que compran con el dinero sucio del narcotráfico. Y ahora entiendo, claro, no podía darme gracias, compañero. Era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano. La víbora nunca deja de morder en toda su existencia. Pero no vengo a hablar de él. Solo quería decir la palabra drogadicto que él mencionó. Porque no solamente la oligarquía se cree con el derecho de heredar el dinero público de todos los colombianos y hacerlo particular en haciendas y en bienes particulares. Él y sus hijos y sus nietos, ellos no son de las estirpes olvidadas. Ellos son los de la gracia divina, creen, y que por siempre gobernarán a Colombia, y por eso creen que en el 2026 van a regresar. No pasarán. Su tiempo terminó, entiéndanlo. Su tiempo ya terminó. Por eso a veces me gusta un poco vanidoso que no me vea tan viejo. Es una venganza, a mi manera. Suavecito. Salgo más joven que como entré. Todos sus insultos de todos los días en esa prensa me resbala porque son mentiras. A mí me da energía. No tanto el café del que hablan por ahí. Me da energía el pueblo. Los drogadictos en Colombia de cualquier cosa, incluidos los de los drogadictos al dinero, hay que tratarlos con psicólogos y psicólogas. Hay que tratarlos con afecto, señor escritor. Ojalá no tenga un nieto drogadicto de la droga, porque entenderá lo que estoy diciendo. La única vacuna contra la drogadicción se llama amor. Drogadicto no es un pecado, señor oligarca. La mayoría de sus hijos son adictos, sino a la droga, al dinero. Es una enfermedad que se trata. Pero nunca le achaque esa enfermedad a un revolucionario que ha durado toda su vida intentando hacer una revolución soñada. Porque es lo contrario. Yo no digo que los revolucionarios no tomen trago y por ahí se fumen no sé qué. Yo soy alérgico al humo. Y no me puedo tomar los tragos que se toma Benedetti porque me da un ardor aquí porque me operaron y me dejaron incapacitado para el alcohol. Y me da nostalgia. No es porque consuma, es porque no abusen y porque no se esclavicen. Y un revolucionario jamás será esclavo. Cuando me llevaron a la cárcel, a la tortura, nunca vieron que me rendía, porque era libre de corazón. Y entonces no asignen esa palabra, lean un poquito. Revolucionario es lo contrario de esclavo. Por eso Jesús, aun tomándose el vino, cuando se tomó la copa de licor, como dice la canción, dijo:
se reparte el pan y se reparte el vino y esto es una comunidad. Palabras revolucionarias que ahora no se entienden. Repartimos los dones, incluido el vino. Y no por eso era un esclavo o un adicto quien se le ocurriría decirlo, sino a un viejo que ya empieza a ver que su otoño del patriarca llegó y que no puede heredárselo a su hijo ni a su nieto. Soy lo contrario de un esclavo y quiero y lucho porque nadie sea esclavo ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. A propósito del que dijo drogadicto en una carta, no contó que él haciéndome así todo el tiempo. Yo era el presidente de Colombia y están acostumbrados a hacer con el presidente así todo el tiempo y hay presidentes que se lo creen. Pero ese mismo que puso la palabra drogadicto en la carta, todos los días debía diciéndome, este es el camino para hacerse reelegir. ¿Cómo así? Entonces dice que soy de lo peor, que no. Y entonces todos los días siendo canciller me indicaba el camino que tenía que utilizar para hacerme reelegir. Esa es una contradicción ni la fue mi chica. Entonces, ¿para qué quería que me reeligiera? Yo siempre le dije que no. No me interesa. El día que vuelva a la presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución. Presidente es su jefe. Les voy a confesar por mi experiencia propia que he pasado lo peor de lo peor en mi existencia, aún cuando me torturaban, que no fue nada fácil, aún cuando me tocaba enterrar a mis amigos asesinados, aún cuando la desesperanza decía perdimos todo y ya no hay futuro. Lo peor de mi existencia humana es haber estado cerca del poder. Muchas conclusiones podemos sacar después de escuchar las palabras de Gustavo Petro. El día de ayer repetimos en la instalación de los comités del sí, la instalación de esos comités del sí, a la consulta popular de sí, a todas las preguntas, a las 12 preguntas que ya conocemos y que ya se dieron a conocer. Escuchamos también ayer, no sé en dónde fue que lo escuché, pero escuché, ayer precisamente a Gustavo Bolívar, antes de las palabras de Gustavo Petro, hablaba de que todavía se le podían hacer alguna modificación antes de presentarse al Congreso el 1 de mayo. Lo que no sabemos es si esta gente allá en el Congreso, ellos tienen facultad para modificar alguna pregunta. Sabemos y lo que hemos entendido es que ellos lo único que tienen que decidir es sí o no. Sí, aprueban que se vaya a la consulta, no se aprueba que se vaya a la consulta, pero de ahí a modificar cualquier pregunta, eso, según tengo entendido, no lo pueden hacer. Bueno, entonces, es la primera vez o una de las primeras veces que vamos a votar, no por un político, que eso también nos debe quedar bastante claro. No se trata de votar por un político, se trata de votar por nuestro futuro. Esas anotaciones las tenemos aquí también, ¿no? Vamos a demostrar que el pueblo es el que manda. Como lo digo, por primera vez, la decisión depende de nosotros. Somos responsables de nuestro destino. Y también tengo aquí las conclusiones que iba sacando, que estas consultas, por supuesto, también van a poner a prueba en muchas cosas a nuestro país y a nosotros como colombianos. Y uno de esos factores es el tema de cómo nos vamos a organizar. Si vamos a demostrar que somos capaces de organizarnos en pro de nuestro propio futuro, el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Así que también algo relevante y algo que nos va a enseñar y a dejar esta consulta popular, este llamado a consulta popular, es ese trabajo organizativo. Todos organizados, todos colocando el granito de arena para que
Colombia logre esa transformación que tanto deseamos para nuestro país. Listo, eso fue la primera parte entonces de lo que escuchamos de Gustavo Petro. Aquí tengo como siempre mi cuaderno de anotaciones. Pues hubo otra segunda parte que traigo también para ustedes. Aquí en esta habla otra vez pues de Cepeda y habla de algo que hemos preguntado nosotros y que seguramente todos ustedes también tienen aquí. ¿Qué pasa si este Congreso, vista las actuaciones, vista las declaraciones y visto el presidente Efraín Cepeda, Cepeda el malo, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no aprueban ese llamado a consulta? Pues ese tema también lo tocó. Y nosotros acá venimos preguntándonos desde hace rato y diciendo incluso, oiga, es que pilas, tenemos que tener ese plan B. Tenemos que ir ejecutando ese plan B. Y por eso también esta palabra organización ahora es fundamental para todo esto. Recuerden, el plan B. Entonces, ¿qué más dijo Gustavo Petro? Esto. El Senado tiene dos opciones en este momento. La que quisiera en su corazón y rápido es decir no a la consulta. Yo dije ahí en la Plaza de Bolívar, el pueblo los va a sacar, señores senadores. Ellos creyeron que estaba diciendo que entraran allá al recinto y lo sacaran de las mechas. No estaba diciendo eso. No soy violento y respeto el voto popular. Lo que estaba diciendo es que si un representante del pueblo, como dice la Constitución, que se hace elegir con la voz del pueblo y va a esa curul a representar al pueblo, lo traiciona, el pueblo tiene todo el derecho de decirle bye bye, usted no vuelve más. Y claro que vamos a ver voto por voto. Y no es una amenaza como dicen en la prensa. Sale Cepeda el malo a decir Petro me amenazó. Deje de llorar. Responda con política. Que para eso venimos. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. Y la consulta de todas maneras se hará. Y esa es la importancia de la consulta. Por eso el poder me resbala. Porque lo que estamos invitando no es a votar por Petro. Muchas veces lo he pedido y ustedes me han ayudado. Nunca me han abandonado. Quizás el momento de las elecciones pasó. O quizás me vaya como cualquier militante a subirme a una tarima de pueblo en pueblo a levantar los espíritus. Porque no nos vamos a dejar derrotar. Pero lo que estamos invitando aquí es a la esencia de este discurso largo y de lo que vamos a hacer en adelante. Es que el pueblo va a votar por el pueblo. Por primera vez, algunas veces lo ha hecho. No va a votar por ningún politiquero bueno o malo, cualquiera que sea su nombre o su color. Muchos se engañan en el discurso. Claudia me ha engañado 7 veces. La mujer que más me ha traicionado en mi existencia. No, vamos a votar por los derechos de la gente. Y Fico sí tiene razón cuando Fico no... Pincho y Fico se parecen, entonces los confundo. Son igualitos. Tienen razón en que, oiga, en que en esas preguntas deberíamos todos votar por ellas, dijo. Entonces, ¿por qué hundió la reforma laboral, que era lo que traía? Eran esas preguntas en forma de ley. ¿O es que no se las leyó o qué? Lo que hundió en la Comisión Séptima del Senado son las mismas preguntas, pero eran afirmaciones en el proyecto de ley. ¿Cómo es que nos toca hacer esas preguntas? Porque no se aceptan en las leyes.
porque la codicia es tan grande en Colombia y tan sanguinaria que quiere convertir a cada trabajador joven y viejo del campo y de la ciudad en un esclavo. Indigno. Como lo dijimos, ¿no? Para todos hay un mensaje. Para Cepeda, para Leiva, pero principalmente nos envía varios mensajes. Y tiene mucha razón, y por eso lo destaqué anteriormente. Vamos a demostrar que el pueblo es el que manda, y por primera vez la decisión depende de nosotros. Somos responsables de nuestro destino. Eso es muy importante y destacamos en todo lo que dijo, destacamos esa parte, ¿no? Ese punto. Pues estábamos esperando alguna respuesta de alguno de ellos y obviamente ha mandado un mensaje, dice el Heraldo, publica el Heraldo, debe gobernar con respeto. Congresistas rechazan insulto del presidente Petro a Cepeda el malo. ¡Ah! Les duele que le canten la verdad. Pues aquí volvió y les contesta. Por sobre todas las cosas, a quienes se debe respetar en una democracia es al pueblo. Y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo. Mucho HP, mucho honorable parlamentario. Bueno, tenemos que seguir avanzando con más noticias importantes que se dieron en las últimas horas. También el día de ayer supimos, y Gustavo Petro incluso en la locución que hizo envía un mensaje a la Corte Constitucional de agradecimiento. ¿Por qué lo dice? Porque supimos el día de ayer que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la investigación que adelanta el CNE Colombia contra la campaña del presidente Gustavo Petro hasta que se resuelva la tutela que interpuso el mandatario contra el organismo, donde menciona que este no es competente para investigar la campaña. El alto tribunal evaluará si hubo una vulneración de los derechos. Esa fue la noticia que conocimos el día de ayer, a la cual Gustavo Petro también responde. La Corte Constitucional frena un golpe de Estado, pero intentan más. Eso lo dice Gustavo Petro. Y entonces acá nosotros, esperando esa conclusión, ¿no? Si esa conclusión que llegue a dar esa Corte Constitucional es que el CNE sobrepasó esa línea que no tenía que sobrepasar, que se advirtió, y aún así continuaron adelante. ¿Qué va a pasar si esta Corte Constitucional entiende y decide que el CNE sobrepasó sus funciones? Cruzaron la línea. Y si es así, pensamos que esa misma Corte Constitucional es la encargada de ajuiciarlos. Entonces, también vamos a estar atentos. Vea todos los frentes que tenemos abiertos. Ampliamos la noticia. Esta decisión, la decisión de la Corte Constitucional de suspender las investigaciones del CNE contra Gustavo Petro, se produce, como sabemos, luego de que el presidente presentara una tutela argumentando que debido a su fuero constitucional la investigación debía ser competencia exclusiva de la Cámara de Representantes. Por allá, la semana pasada envió un post hablando de esto. La Corte Constitucional ordenó este miércoles la suspensión provisional de las investigaciones adelantadas por el CNE contra el presidente Gustavo Petro en una decisión que marca un alto temporal en los procesos administrativos en curso relacionados con el mandatario. La medida de carácter provisional implica la suspensión inmediata de los trámites, actuaciones o investigaciones que el CNE adelanta contra el jefe de Estado. Esta decisión se mantendrá vigente hasta que la Corte emita y notifique el fallo definitivo dentro del expediente de tutela. La resolución de la Corte deja sin efecto por ahora una decisión anterior, adoptada el 6 de agosto del 2024 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que había avalado la posibilidad de que el CNE iniciara investigaciones contra el presidente. Es importante destacar que la suspensión ordenada por el alto tribunal aplica únicamente al presidente de la República, Gustavo Petro, y no a otros actores o funcionarios que eventualmente están involucrados en causas similares ante el organismo electoral.
Con esta ampliación de la noticia, pues entendemos más lo que está ocurriendo, ¿no? Es algo provisional y vamos a ver entonces qué decide. Si la Corte Constitucional decide colocarse al lado de esos verdugos o al lado del pueblo. Atentos. Vean. Esos todos los frentes que tenemos abiertos y que de los cuales dependen muchas de las cosas y mucho del futuro de transformación que queremos para nuestro país. Datos, traigo a Luis Guillermo Pérez. Como siempre me gusta lo que él opina, lo que él publica. Y entonces pues toca el tema. Dice Luis Guillermo, la Corte Constitucional decretó la suspensión provisional de los efectos de la decisión proferida en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 6 de agosto del 2024, que resolvió un conflicto de competencias entre el Consejo de Estado y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Únicamente en lo referente al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y en consecuencia de las actuaciones administrativas en que se encuentran en curso ante el Consejo Nacional Electoral contra el citado funcionario. Pues escuchemos a Luis Guillermo. Ahora la Corte Constitucional ha decidido reconocer el debido proceso y el juez natural del presidente de la República para cualquier investigación de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal o fiscal, que es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El fuero está contemplado en los artículos 174, 175, 178 de la Constitución Política. Alegamos desde un comienzo que el Consejo Nacional Electoral no tenía esa facultad y aún así se le levantó pliego de cargos por la decisión que en mala hora tomó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien solo podía dirimir un conflicto de competencias entre dos entidades administrativas, y aquí la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara actúa con naturaleza jurisdiccional. Se ha decretado una medida provisional suspendiendo esta investigación por parte del Consejo Nacional Electoral mientras se notifica el fallo de tutela que tomó en su sala plena la Corte Constitucional. En buena hora se está considerando justamente el no seguir afectando la gobernanza democrática, el golpe blando que en su momento anunció el presidente de la República con estas facultades que se atribuyeron de manera irregular a algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y en particular de quien nunca debió haber hecho parte de esa investigación, Álvaro Hernán Prada, que hoy funge como presidente del Consejo Nacional Electoral y que fue uno de los instructores de esta causa cuando fue manifiesta y ha sido manifiesta su enemistad contra Gustavo Petro Urrego, contra el presidente de la República, sin ninguna garantía de imparcialidad en el desarrollo de esa investigación. Así que bueno, se restablecen las aguas de la democracia y bueno, esperamos conocer el fallo que sin duda pues aporta a resolver una de las más grandes crisis institucionales que hemos vivido durante el actual gobierno. Excelente. Estos videos de Luis Guillermo Pérez a mí me gusta traerlos porque de una forma concreta nos da claridad en esos temas judiciales y qué es lo que viene, cuáles son las decisiones que se deben tomar. Él también conocedor, sobre todo del CNE como ex magistrado que fue de este organismo, pues ahí está, y por eso me gusta traerlo. Ya lo hemos traído esta semana como 3 veces a los videos de Luis Guillermo Pérez. Bueno, dejamos ese tema ahí y por supuesto tenemos que seguir avanzando. Hemos dicho que no vamos a tocar el tema de Álvaro Leiva, lo tocó Gustavo Petro en su intervención, por eso también entonces lo traemos acá. Espero que esta luz me está dando de frente. Lo traemos acá y una de las tantas cosas, ¿no? Porque sabemos que por allá está la Cabal, Miguel Uribe, Polo Polo y toda esta banda, están pidiendo que Gustavo Petro tiene que hacerse un examen toxicológico y no sé qué, y bueno, ahora andan con esa alaraca. Pero entre tanto ataque, traemos a Gonzalo Guillén, que ustedes vieron ahí en la miniatura, Gonzalo Guillén, y se nombra a Turbay y tal. Pues hágame el favor, el medio post típico de don Gonzalo Guillén. Vean lo que envía y publica Gonzalo Guillén a través de su cuenta de X. El nieto del fauno Julio César Turbay Ayala
debe recordar que su depravado abuelo vivía borracho y en las recepciones oficiales se sacaba el bonitico. ¿Qué dijo? El bonitico, como decía Klim, les agarraba el culo a los obispos, por lo cual fue declarado persona no grata. Para no hablar de los millares de inocentes que asesinó para favorecer a los carteles del polvo blanco. Para comenzar, les puso a los narcos por pedido de ellos a Uribe Vélez como director de la Aerocivil. Y así fue como el polvo blanco colombiano despegó literalmente hasta convertirse en lo que es hoy. ¿Ah? Gonzalo Guillén. Y por acá le contesta a Alejandro Muñoz y le dice: evidentemente y de análoga manera, debo confirmar que el whisky que me dio el alcalde de Cúcuta fue un atentado contra el Estatuto de Seguridad durante el cual perdí mi cabeza y la de mi bonito, que le mostré al obispo únicamente para que me le echara la bendición. Ay Dios. Y le contesta a Gonzalo Guillén: ¿le bendijeron el bonitico a Turbay? Dato curioso, desde cuando administraba una casa nocturna de billares con orinales en el barrio La Perseverancia, el AMPA, que siempre fue su clientela, lo llamaba tripudio. Oiga, y vea que me puse a averiguar y llegué por allá a noticiasvital.com, este portal. Aquí habla del abuelo del senador Miguel Uribe, pero por aquí me voy antes a esto. Vea. Paloma Susana Valencia La Serna, Paloma Valencia, nacida 12 años después de que su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia, terminara en 1966 su cuatrenio de gobierno, parece que no ha leído o no le han contado que su abuelito, el expresidente al que también llamaban el matapatos por su afición a la caza de estas aves, fue durante su ejercicio como primer mandatario del país un empedernido y consumado borrachín. Cuentan los relatos de nuestra historia que el expresidente León Valencia se le podía ver a cualquier hora del día bastante tragueado e ingiriendo licor en el Palacio de San Carlos, entonces sede presidencial. Y que yo recuerde, al abuelo de Paloma nadie le pidió un dictamen médico para determinar si el alcoholismo le permitiría gobernar al país y no seguir, además, haciéndonos pasar vergüenza, como lo hizo cuando en una recepción que en el Palacio de San Carlos se le ofrecía a Charles de Gaulle, el presidente francés que visitaba el país, el borrachín presidente Valencia, enlagunado y hincho de alcohol, lo confundió con el rey de España, exclamando en pleno banquete: ¡Viva España! Tremendo oso. ¿Ah? Y aquí habla también, vea. ¿Y qué decir del abuelo del senador Miguel Uribe Turbay, el expresidente Julio César Turbay Ayala, quien también en el ejercicio de su cargo como presidente de la República le daba duro al trago, al alcohol, el cual casi siempre enlagunado lo llevaba a perder la razón y el conocimiento, conduciéndolo a cometer en reuniones y festejos irrespetos con distinguidas damas asistentes al mismo, no importándole si la dama se encontraba con su esposo, como lo hizo en una fiesta que en la ciudad de Sincelejo le ofrecieron líderes políticos de la región y militantes de su mismo partido, el liberal. Turbay Ayala, siendo presidente borracho, en una fiesta que se le ofrecía en el Club de Comercio de Cúcuta, con la asistencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad, confundiendo al arropado obispo de la ciudad con una mujer, lo invitó a bailar una pieza. Y a pesar de todo esto, a Turbay Ayala tampoco le pidieron nunca dictámenes médicos para identificar y determinar si su arraigado alcoholismo le permitía ser apto para gobernar el país.
Del expresidente Vargas Lleras, dueño del partido Cambio Radical, también se le conoce su exagerada afición por el licor. Y tampoco a Vargas Lleras le pidieron dictámenes médicos cuando por 8 años ocupó la vicepresidencia del país. Finalmente, por todo lo anterior, los ignorantes y contumaces senadores del Centro Democrático, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, como David Luna de Cambio Radical y su propio jefe, Vargas Lleras, tacaron burro, porque Colombia nada obliga al presidente a publicar su historia clínica. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, no? Increíble, increíble. Pues bueno, el artículo, repetimos, el artículo es de noticiasvital.com. Aquí está. ¡Tacaron burro! Es el artículo escrito por Álvaro Morales de León. Perfecto. Quedó ahí para complementar un poco este tema. Pues así vamos llegando entonces a las ñapitas, el vendaje, el bonus track, el contenido de más que siempre traemos en nuestros videos aquí en Colombia con C. Y la primer ñapita que tenemos ayer, ese juicio de Álvaro Uribe, eso estaban saltando y saltando interceptaciones que se le hicieron a Álvaro Uribe. Escucharlo hablar con toda esta mano de bandidos confirma uno que es un bandido más. Igualitos como se habla, como se expresa esa terminología, en fin. Pero una de esas que se escucharon ayer fue como dice Mapia Aguilars, Mapi, yo le digo Mapia, ella, ¿cómo es que es el medio de ella, Dios mío? De Hoy Noticias Latinoamérica Estéreo. Ya ustedes la conocen a Mapia. Pues dice ella: aparecieron las llaves, la fiscalía presentó el audio en el que se escucha a Álvaro Uribe Vélez confirmado que enviaba a Diego Cadena donde el ex paramilitar Monsalve para que hablara a su favor. Uribe juró que no existía ese audio y hoy queda claritico que sí. Aún así siguen insistiendo que todo esto es un montaje. Pues escuchemos esa partecita de las muchas cosas que se escucharon ayer. Me cuentan los abogados de esas cárceles, señor, que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso, que además que le prometieron un poco de beneficios, pero él no ha querido recibir el abogado que yo mando, que porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. Sí, ese es. El abogado es el doctor Diego Cadena. Yo lo único que necesito es que él diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema. Sí, claro. Pero que por favor a ver si el papá o alguien le dice que lo reciba y que simplemente a él no se le va a ofrecer nada ni nada, y no que diga la verdad, y si no me cuentan los... Nada más que decir, su señoría, ahí está el audio que decía que no existía y cómo sí entonces envió a Cadena a buscar a Monsalve. Ay, Uribe, ¿será que este 2025 es la estocada por fin a este uribismo que tanto daño le ha hecho al país? ¿Será? Es que quedó corto, tanto daño. O sea, otra persona que nos vea y diga, no, es que no sabemos daño. Dios, lo que ha traído para nuestro país este personaje. Pues, como decimos, nada más que decir, su señoría. Siguiente ñapita. Confirmado, Wilson Arias, ayer lo hablamos y recién lo había publicado. Confirmado los 1.7 billones que el Estado giró para la vía Mulaló, Lobo Guerrero, están guardados en los bolsillos de Sarmiento Angulo. Su empresa Corfi colombiana es la fiducia que los está administrando. Escuchamos esas palabras, escuchamos esto de Gustavo Petro, pero pues ahora escuchemos a Wilson Arias. 1.7 billones de pesos del Estado tiene guardado Sarmiento Angulo generando rendimientos financieros. Y sí, la plata está en sus manos. En 2015, Sarmiento Angulo, a través de su consorcio Covimar, se comprometió a construir la vía Mulaló, Lobo Guerrero, que conecta a Buenaventura. El Estado le giró 1.7 billones de pesos para la obra. Hoy, 10 años después, no ha construido un solo centímetro de la vía. ¿Y dónde está la plata? Está guardada en una fiducia. ¿Quién la administra?
Corfi Colombiana, otra de las empresas del propio Sarmiento Angulo. Aquí está el documento oficial. El 13 de febrero de 2015, mediante el oficio 2015-409-014515-2, se certificó que Corfi Colombiana sería la fiducia encargada de administrar los 1.7 billones de pesos. 10 años lleva Sarmiento Angulo apalancando negocios privados con los recursos del Estado. 10 años cobrando comisiones millonarias por administrar ese dinero público. Nada de eso lo hace gratis. Y 10 años lleva el pueblo esperando una vía que fue prometida desde el gobierno de Santos y de Germán Vargas Lleras. Un parásito del Estado. Queda desmentida la narrativa de que Sarmiento Angulo no le debe nada al país. ¿Dónde está la vía? Él sigue teniendo la plata. Comparte este video, que toda Colombia se entere. Por supuesto que esto tiene que verlo todo el mundo. Gracias al senador Wilson Arias, a su equipo de trabajo que crean estos videos y que nosotros acá también somos fieles a esos videos. Aquí los reproducimos porque me encanta. En 1 minuto y medio, 2 minutos nos explica también el senador Wilson Arias el tema. Ahí está, para que aquellos que están diciendo que es mentira, lavándole la cara a este parásito, como es Sarmiento Angulo, como lo dijo el senador Wilson Arias, pues siga aprovechándose y beneficiándose con la plata del pueblo, con la plata de Colombia. Impresionante. Listo, más ñapitas. Y tengo que tocar este tema, por supuesto, porque estamos también atentos a La Guajira, a Riohacha, a ese foro global sobre migración y desarrollo que se va a presentar en La Guajira. Un reto para este departamento, un reto para Riohacha y una grandísima oportunidad. Nosotros alabamos y estamos perfectamente de acuerdo y convencidos que lo pueden hacer. Y precisamente hablando de esa oportunidad, de ese reto para La Guajira, para Riohacha, en la Nueva Prensa se ha publicado un artículo 15º Foro Global sobre Migración y Desarrollo en La Guajira, Reto y Oportunidad, escrito por Moisés Carreño. El artículo dice lo siguiente: el presidente Gustavo Petro ordenó cambiar la sede del 15º Foro Global sobre Migración y Desarrollo de Barranquilla a Riohacha, La Guajira, el cual se realizará del 1 al 3 de septiembre del presente año, con el eslogan Migración regular, movilidad laboral y derechos humanos, pilares del desarrollo y el bienestar de las sociedades. Es una decisión audaz y estratégica para algunos quienes consideran que no se veían desde las épocas del general Rojas Pinilla, visitante y benefactor de La Guajira, de quien el actual mandatario toma ejemplo, mientras otros soslayan la medida, como por ejemplo los poderes locales del Caribe, de Barranquilla, y algunos medios tradicionales del centro del país como El Tiempo y la W, quienes la consideran desafortunada. La decisión está en consonancia con otras que el primer mandatario ha tomado en favor de este departamento, pero ante todo es una orden política de dimensiones estratégicas que puede generar un impacto significativo en la región. Más allá de ser un evento donde se discuten los temas mundiales de migración y desarrollo, es una oportunidad única para promover a La Guajira como territorio turístico y de negocios de gran potencial. Son muchas las voces que se han alzado a favor y otras en contra de la medida del presidente. Sin embargo, es innegable el provechoso que puede ser para La Guajira la realización de este evento. El FMMD en Riohacha expone a la región internacionalmente, ubicándola en el mapa de destinos turísticos de talla mundial, así como de grandes inversiones. El FMMD es el espacio mundial más importante de intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos y líderes en materia de migración y desarrollo, lo que puede beneficiar a la región en términos de conocimientos, prácticas y políticas públicas en este ámbito, siendo La Guajira una zona geográfica con una de las fronteras más activas y dinámicas del mundo, con el ingrediente especial que contar con el pueblo indígena guayú es el más numeroso tanto en Colombia como en Venezuela. Para los colombianos, La Guajira es conocida como región de rica diversidad cultural y natural. Sin embargo, en el exterior es poco conocida, lo que muy seguramente redundará en su promoción en sectores como el industrial, empresarial, energías alternativas, el cultural y en el apoyo a las tradiciones ancestrales indígenas y negras. Y en general, experiencias únicas de este lugar del mundo. La gestión del evento requiere una coordinación milimétrica e inmediata del gobierno nacional y local, la empresa privada, la sociedad civil en general. Entonces,
Es necesario que de inmediato se inicie el mejoramiento de la infraestructura en vías, capacidad aeroportuaria, transporte terrestre, mejoramiento de la oferta hotelera tradicional, así como la alternativa en hostales y comunidades indígenas. Es claro que Riohacha por sí sola no cuenta con la capacidad de albergar el mundial evento, pero por lo que es fundamental apoyarse y apalancarse de lugares cercanos que permitan complementar y ampliar la logística y seguridad de los asistentes. Una sugerencia para los organizadores del evento, tales como la Gobernación de La Guajira, el Distrito de Riohacha y el Ministerio de Comercio, es la posibilidad de ubicar a las diferentes delegaciones por países en los diferentes municipios cercanos a Riohacha, como Dibuya, Manaure, Uribía, Maicao, Albania, dando una oportunidad de participar, de crear sentido de pertenencia, a la vez de recibir los beneficios económicos inmediatos del Foro Mundial. Adicional a la integración regional para la logística, es de vital importancia que se motiven a participar y que se incluyan en los debates y discusiones a las universidades, academias, organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía, a la comunidad en general, lo cual sería altamente beneficioso teniendo en cuenta las 6 mesas redondas de discusión previas al evento y que seguirán su desarrollo en el mismo. Fuerza en movimiento, impacto de las mujeres de la migración mundial y el desarrollo, niños y jóvenes en movimiento, innovadores para el desarrollo del mañana, la interacción de los medios de comunicación y la cultura para construir y deconstruir la realidad de la migración. Cambio climático, rutas laborales seguras hacia la prosperidad, cooperación e integración regional, la migración segura y regular para el desarrollo y nuevas tecnologías y digitalización, mejorar la gestión de la migración y las vías migratorias regulares. La decisión de cambiar la sede del FMD a Riohacha, La Guajira, es un gran reto que no será fácil de sortear, pero ante todo una oportunidad histórica para promover La Guajira como un destino turístico, empresarial y energético atractivo, motor de desarrollo económico y social para así todo el Caribe colombiano. Es una tarea compleja, pero totalmente realizable que con una planificación y ejecución adecuada puede tener un impacto positivo de largo aliento. Pues me encanta este artículo, me encanta La Guajira y por supuesto que lo pueden hacer, lo van a hacer y van a quedar muy, muy bien. Y su departamento, Nuestra Guajira, también que se va a dar a conocer internacionalmente. Yo tuve la oportunidad y esta foto, siempre lo diré, esta foto es allá en el Pájaro, siempre como un pájaro y pescado, no, es en el Pájaro, en La Guajira, esta foto, un paraíso, y si se dan cuenta esa playa, esa imagen es única. Y esta otra también, esto es Guajira en Guayú, esto fue allá en Riohacha. Así que me alegro, pongo mi grito al cielo y alzo la voz diciendo y apoyando a La Guajira, a Riohacha y a la celebración de este evento. Gran decisión de Gustavo Petro y muy ardidos quedaron por allá en Barranquilla, ¿no? Listo, vamos llegando al final, ya hemos hablado, hemos visto, escuchado a Gustavo Petro. Me voy para la cuenta del Prezi a ver si ha posteado algo, porque todo lo que dijo ayer, eso ampollas sacó y verdad es que, ¿cómo nos gusta? Vea, acá hay uno que pone, Bucaramanga, vea, 21 segundos, lo acaba de enviar. Dice, propongo a Bucaramanga que transforme sus troncales de buses en tranvías. ¡Wow! ¡Qué lindo sería esto para Bucaramanga! ¿Por qué lo dice? Metrolínea se quedará sin buses desde el 27 de abril. ¿Qué pasará con el transporte en Bucaramanga? Allá estuve también. En la ciudad hermosa, la ciudad bonita de Colombia, no pasaban los Metrolíneas, quebrado, un sistema que nació quebrado, mal hecho, chambón, por la 15 muy bien, por la autopista pues ahí tenía su carril, las estaciones mal hechas, mal acondicionadas para la gente mayor, ascensores que nunca sirvieron, en fin, las personas tenían que caminar unas rampas para poder llegar a la estación y de bajada subirse esa rampa, hablo por lo menos la estación allá en Cañaveral, eso es increíble, nunca servía ese ascensor y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, Metrolínea, y la otra era por la 27, un bus metido entre todos los trancones, un bus verde que muchas veces los veías que se quemaban, en fin, un total fracaso. Esta idea de los tranvías en una ciudad como Bucaramanga, quería genial. Propongo a Bucaramanga que transforme sus troncales de buses en tranvías y el gobierno nacional conmemora con vigencias futuras los tranvías. El pasaje saldrá mucho más barato y no habrá contaminación y ruido. Podrían generar tarifa gratuita para estudiantes y la gente débil económicamente. Pues vea, eso lo acabo de coger, lo acaba de postear el presidente Gustavo Petro y con ese entonces, yo tenía para cerrar, sí lo dejo para cerrar, para que empezamos con fuerza y terminemos con fuerza.
Mire lo que dice la oportunista miserable de Claudia López, que por allá Petro dijo que esa era la mujer que más lo había traicionado. Dice que coincide con Juan Carlos. ¿Y por qué? Juan Carlos Echeverry dice: la carta de Leiva es una bajeza que desdice de un ministro de Estado. Petro no es santo de mi devoción, pero el presidente de la República y el señor Leiva fue su canciller. En fin. Claudia López dice que ella coincide con Juan Carlos. Tengo todas las diferencias con Gustavo Petro y estoy segura que las mayorías frustradas con su caos y engaño, ojo, lo derrotaremos el año entrante. Ay, Claudita. ¡Ojo! Estamos hablando, y acá lo hemos dicho, pilas con esta, pilas con Fajardo. Pero esas bajezas son inadmisibles en el debate democrático. Si Leiva tiene pruebas, que denuncie, si no, que calle. Con ese post de Claudia López, la mujer que más ha traicionado a Gustavo Petro, nos despedimos y les decimos gracias. Les enviamos un abrazo tototote ancestral desde la distancia y nos vemos en la próxima aquí en Colombia con C. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Es lo que nosotros pedimos para que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Si es de su agrado lo que hacemos, pues les pedimos que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima, aquí, ya lo saben, en Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de consulta popular y también con C de constituyente. ¡Chao!